complicaciones de la enfermedad renal crónica. Como enfermedad renal crónica, nosotros vimos en la clase pasada el mecanismo por el que se producía por el incremento del fósforo y la deficiencia de calcio que activaba la paratormona, y por ende había también disminución de la 1,25-hidroxivitamina D, la hiperfosfatemia, la hipocalcemia generada, y por ende había un hipoparatiroidismo secundario. La hiperfosfatemia es uno de los factores de riesgo más predisponentes a la enfermedad renal crónica, especialmente en pacientes que tengan ya un estadio avanzado, ¿no? Que el tratamiento primero está basado en la restricción del fósforo, tanto en la dieta como que el antes del fósforo. Entonces, la prioridad, como ya lo vimos nosotros, es disminuir el fósforo. Entonces, ¿cómo yo disminuyo el fósforo? Especialmente primero con una dieta baja en fósforo. ¿Ya? Una dieta baja en fósforo, algunos autores lo mencionan, que puede ser de 900 miligramos o menor a 1 gramo. Segundo, tengo que tener unos quelantes de fósforo. ¿Cuáles son los quelantes de fósforo? Habitualmente son el carbonato de calcio. Porque acuérdense que si subía el calcio, bajaba el fósforo, ¿verdad? El carbonato de calcio, que yo habitualmente lo utilizamos en los pacientes desde estadio 1 hasta estadio 4, ¿verdad? Tenemos nosotros también como otro quelante de fósforo análogos de la vitamina D. Los análogos de la vitamina D, que pueden ser especialmente como el calcitriol, vitamina D activa, ¿verdad? Que son los que vamos a darle a los pacientes para mejorar esta deficiencia de 1,25-hidroxivitamina D, ¿ya? Y tenemos quelantes de fósforos que son por secreción. Estos quelantes son los llamados carbonato cebelamero. El carbonato de cebelamero es un fármaco que se utiliza especialmente para tratar de secretar o de eliminar o de transformar la mayor cantidad de fósforo y poder disminuir los niveles de fósforo en sangre, ¿no? ¿Cuál es el objetivo principal? Porque si el fósforo, hablamos nosotros, si el fósforo está alto, la producción es aumento de la PTH, ¿ya? Un hiperpara secundario. ¿Cuál es el objetivo principal de todo el tratamiento de los quelantes de fósforo? Habitualmente es para el hiperparatiroidismo secundario. Ese es el tratamiento principal. De acuerdo a las normas Cadigo y Kadovsky, el fósforo tiene que estar entre 2.7 a 4.6 en pacientes en los primeros estadios, máximo hasta el 4. En un estadio 5, de 3.5 a 5. Esos son los cortes que habitualmente nosotros vamos a encontrar en los pacientes, tanto en los primeros estadios como en estadios ya 5 o en diabetes. Otra de las complicaciones más frecuentes son la hipertensión arterial. Es una de las complicaciones habituales en la enfermedad renal crónica. Especialmente se da en pacientes que pierden la capacidad para orinar. Es decir, aquel paciente que llega edematizado a la emergencia siempre va a estar hipertenso. Estimulación especialmente producido por el sistema renina-angiotensina-aldosterona, el sistema simpático, difusión endotelial debido al estrés oxidativo y las calcificaciones vasculares. Son una de las consecuencias de la hipertensión arterial. Si el paciente es diabético, termina siendo hipertenso tanto por su evolución del estrés oxidativo inflamatorio del endotelio vascular o propiamente por alteración del sistema nervioso renina-angiotensina-aldosterona. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el tratamiento habitual? Puedo utilizar IECA o ARA2, pero depende mucho si el paciente ya tiene patologías previas. Por un ejemplo,
ya el paciente entra en algo que se llama remodelación cardíaca. ¿Saben lo que es la remodelación cardíaca? ¿Cómo? ¿Qué es remodelación cardíaca? La adaptación de la carga que tiene el corazón. Ahí lo sobrecarga, se hipertrofia para poder bombear. Ya. Nosotros para hablar de hipertensión o enfermedad renal crónica tenemos que primero catalogar factores. ¿Cuáles son los factores predisponentes a que el paciente tenga hipertensión arterial? El paciente es diabético, el paciente es hipertenso, el paciente tiene obesidad, el paciente tiene dislipidemias, ¿ya? Tengo que considerarlo. Así el paciente ingrese a diálisis sin ser diabético o sin ser hipertenso, porque esas son las causas más frecuentes. Pero todas estas de acá, dislipidemia, obesidad, presencia de trastornos glomerulares, como son las glomerulopatías, no se toman en consideración. Pero yo tengo que considerar estos factores, porque sobre estos factores va a jugar un rol importante que es el estrés endotelial. El estrés oxidativo endotelial. El estrés oxidativo endotelial que genera habitualmente una alteración de inflamación. ¿Ya? Inflamación en el endotelio. Y es predisponente a que el paciente, al generar el estrés oxidativo endotelial, genere inflamación, es igual a placas de ateroma. Que si nosotros hablamos de paciente con enfermedad renal crónica que ya en los primeros estadios no se controla la hiperfosfaturia o la hiperfosfatemia, ya esto es un factor predisponente a la osteodistrofia renal. Es decir, que ya existen dos factores predisponentes a que el paciente tenga arterias rígidas. Tanto la osteodistrofia renal como la formación de las placas de ateroma propiamente por el estrés oxidativo. ¿Ya? Entonces, este paciente yo tengo que ver realmente si tiene todos estos factores de riesgo. Porque el paciente dice, yo no soy diabético, no soy hipertenso, no tengo ninguna alteración, pero ya tengo un factor predisponente para generar un estrés oxidativo endotelial, formación de placas de ateromas, que es igual calcificaciones vasculares. Sin ser el paciente hipertenso ni diabético. Más o menos se suma a estas. ¿Ya? Entonces, este tipo de pacientes yo tengo que catalogarlos para poder darle el tratamiento. ¿Por qué? Porque si ya es un paciente que viene siendo hipertenso de larga data, y este paciente ya ha pasado por algo que se llama remodelación cardíaca. ¿Qué es la remodelación cardíaca? ¿O cuáles son las etapas? Primero, si existe una hipertrofia ventricular. Primero, ¿concéntrica o excéntrica? Concéntrica. Concéntrica, exacto. Hipertrofia ventricular excéntrica. ¿Cuántos tipos de fibras hay en el músculo cardíaco? ¿Cuántas disposiciones de fibras musculares hay? No es lo mismo así, no es lo mismo así. Entonces, por eso la hipertrofia ventricular concéntrica, excéntrica. Dos tipos de disposiciones de fibras musculares. Concéntrica en forma circular y excéntrica de forma oblicua. Esas son las disposiciones de las fibras musculares o de las fibras del cardiomiocyto. ¿Ya? Y de ahí viene, después de la hipertrofia ventricular, viene
depósitos hialinos y por último dilatación miocárdica. ¿Ya? Entonces, el paciente con hipertensión arterial, que ya tenga una hipertrofia ventricular, porque en el ecocardio te dicen hipertrofia ventricular derecha y hipertrofia ventricular izquierda predisponente a hipertrofia ventricular derecha. Cuando ya es predisponente este paciente, siendo hipertenso, que ya está en los estadios con insuficiencia renal, este paciente tiene un factor de riesgo a generar una miocardiopatía dilatada. Pero si un paciente que no tiene ningún factor, yo lo que tengo que evitar es llegar a la remodelación cardíaca. ¿Me explico? Entonces, el tratamiento no se va a basar solo en los IECA. Yo lo baso en el IECA cuando yo tengo un paciente de inicio. Y yo sé que es un paciente que no tiene factor de riesgo y que el sistema de renina, angiotensina y aldosterona está hipertrofiado. Es decir, la mácula densa está hipertrófica. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bloquear el receptor. Entonces, o doy un IECA o doy un ARALTO. ¿Me entienden ahí esa parte? Pero si ya es un paciente de larga data, ya este paciente tiene hipertrofias ventriculares. Entonces, ya lo que yo le voy a dar muchas veces no me va a hacer efecto. Me hago dar a entender. Por eso es que ustedes llegan acá los pacientes con los sartán o con enalapril, pero llegan mal dosificados. Porque ya no les hace nada y seguimos dándole los sartán y seguimos dándole enalapril. Entonces, la prioridad en estos casos depende mucho de cómo yo agarro al paciente. Si yo lo agarro al paciente, es ser hipertenso y esto. Si no, cambio mi modalidad. Puedo utilizar un beta bloqueante, puedo utilizar un calcio antagonista, puedo utilizar un vasodilatador, el que yo defina de acuerdo a la edad del paciente y al beneficio del paciente. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son los márgenes de presión arterial que yo voy a tener en un paciente? Habitualmente 130 sobre 89. En un paciente con enfermedad renal crónica que necesite tratamiento. Si es un paciente que tenga sin hipertensión, paciente con hipertensión, habitualmente está 140 sobre 89, un corte. Las normas te dicen 130-80, ¿ya? Para los dos. Para mí siempre 140-89, más aún si un paciente pasado de la sexta década del año, de los 60 años. Por el riesgo que el paciente muchas veces te hace lipotimias debido a que la presión se la baja tan rápido, debido a que las calcificaciones vasculares ya son importantes y ya no hay esa compliance arterial que le regule. ¿Entendido esta parte? A ver, avanzamos. Entonces, ya hemos dicho nosotros la osteodistrofia, ya vimos la hipertensión arterial, vemos ahora la dislipidemia. ¿Es habitualmente un paciente con insuficiencia renal que tenga dislipidemia, sí o no? ¿Ah? ¿Es frecuente o no? Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque ellos ya vienen con factores de riesgo. Y dentro de los factores de riesgo está la obesidad, la diabetes, la hipertensión, entonces... No. El paciente con porque él sí está perdiendo proteínas y él sí eso. Compensación. Entonces un paciente que ya viene con nefropatía diabética, viene con nefropatía esclerótica, está perdiendo proteínas, y no es que va a subir el valor de los lípidos a 400 como lo vemos en el síndrome nefrótico, ¿ya? Pero sí hay un marcador por encima de 200 y hablamos de colesterol, ¿ya? Total. Entonces eso hace que el paciente tenga una dislipidemia, que muchas veces dicen, no necesita tratamiento, señor, pero las guías de la JNC 8 te dicen que sí necesitan. Así el paciente tenga insuficiencia renal, nosotros necesitamos reducir las lipoproteínas, especialmente con las estatinas.
Inclusive hay un estudio europeo que dice que se debe darle el tratamiento al paciente que tenga o no tenga lipidemia, darle tratamiento con estatinas para mejorar la calidad de vida del paciente. ¿Ya? Esto es lo que nosotros vemos habitualmente. El paciente tiene anemia, el paciente tiene osteodistrofia renal, el paciente tiene isquemias miocárdicas por lo que ya vimos las calcificaciones, tiene remodelación cardíaca, tiene congestión pulmonar y por ende puede llevar a la muerte lo que son las complicaciones, ¿no? Porque acuérdense que cuando ya hablamos nosotros de una miocardiopatía dilatada, virtualmente tenemos también una hipertrofia, una hipertensión pulmonar secundaria A. Complicaciones nutricionales un montón, porque aquí nosotros en Ecuador tenemos al paciente que ya está en los estadios 3, 4, entrando al quinto estadio. Nosotros le suprimimos todo porque queremos no llegue a diálisis. Lamentablemente el rol nutricional tiene que ser preponderantemente que el paciente no llegue a una desnutrición, ¿ya? Y vamos a ese punto, que la mayoría de los pacientes llegan desnutridos, porque el paciente tiene la idea de que hacer dieta es no comer. Es no comer, es dejar de comer, porque a mí el doctor me dijo que si mientras no coma yo no subo la urea y la creatinina. Eso es mentira. El paciente tiene que comer. ¿Por qué? Porque si no come, los cuerpos cetónicos van a incrementar y van a incrementar más la urea y la creatinina. Y es peor incrementar mediante cuerpos cetónicos que el paciente come. Entonces, ¿qué alteramos nosotros? Las proteínas, el agua, la sal, el potasio y el fósforo. Complicaciones, la primaria es la desnutrición por hipoalbuminemia, si así el paciente tenga nefropatía. Y esta es una de las causas que hacen que eleven las dislipidemias. Hipocolesterolemias, muchas veces, pocas respuestas a la eritropoyetina porque no hay albúmina para que transporte la transferrina, progresión a la debilidad muscular, aumento de la mortalidad. Hay un estudio que menciona, americano, que el paciente desnutrido con enfermedad renal crónica tiene un mal pronóstico en diálisis, sea diálisis, hemodiálisis o diálisis peritoneal. Y que por ende este factor es predisponente a que el paciente tiene que ingresar con buen estado nutricional. ¿Cómo yo mido el estado nutricional del paciente? Fácil, con la albúmina sérica. ¿Ya? Las normas KDIGO o KDOQI también te mencionan que la albúmina tiene que estar por encima de 4 como corte básico y que el consumo energético tiene que estar en 30 kilocalorías por día. Eso es lo que yo le voy a medir al paciente para poder catalogar que el paciente esté en buen estado nutricional. Si yo tengo una albúmina de 3, tengo una albúmina de 2, tengo una albúmina de 1, el paciente está pésimo en el estado nutricional. ¿Ya? Otro factor es la uremia, habitualmente son los síntomas avanzados, acompañados de la insuficiencia renal. Hay pacientes, para que ustedes puedan entender, la enfermedad renal crónica, dependiendo del estadio, nosotros catalogamos al paciente. Paciente, para poder decir, porque a veces muchos de los nutricionistas, no tengo nada contra ellos, te dice paciente con enfermedad renal crónica, no tome agua. Así le dicen, no tome agua. ¿Se recuerdan ustedes cuáles son las funciones del riñón? Sí. Es filtración, reabsorción, secreción y controla los líquidos. Resulta que yo tengo un paciente que tiene una urea de 180 y tiene una creatinina de 4. Pero tiene la función de eliminar los líquidos 3 litros de orina diario.
Entonces viene la nutricionista que no tiene la más mínima idea de cómo manejar un paciente renal y le dice, señor, no tome agua. El paciente orina, tiene diuresis, 3 litros. Al paciente no se le debe retirar el agua, porque el paciente me está indicando que no depura, pero sí elimina líquidos. Entonces yo a este paciente le digo, señor, ¿cuánto usted orina? 3 litros, listo, me va a tomar 2. Señor, usted lo que tiene es no depurar, sencillamente. Entonces yo aquí hago una prescripción para diálisis. Entonces yo le digo al residente, solo depúralo, no le saquen líquido, porque el paciente orina. ¿Ya? Pero resulta que el paciente tiene 180 y el paciente solo orina 200 en 24 horas. A ese paciente yo digo, perdió la función de filtración y darle los líquidos. A este paciente le doy hemodiálisis, tanto depuración como ultrafiltración. Le saco los líquidos y le saco toxina. ¿Ya? Esto es importante porque a veces los nutricionistas no tienen idea de esto y sencillamente le dicen al paciente, no tome agua, pero no catalogan al paciente. ¿Ya? El tratamiento es diálisis, esto ya lo sabemos. Estos son las complicaciones habituales, lo que vamos a encontrar en los pacientes. ¿Ya? Bueno, esto ya lo sabemos, que es la detección de la proteína de orina en 24 horas, la calculación del filtrado, el análisis de orina, los estudios de imágenes. Y lo que vimos nosotros anteriormente, los marcadores de albúmina en la orina, que son predictorios micro o macroalbuminuria, de acuerdo al paciente y los estadios que podemos evidenciar, ¿verdad? Esta es la detección de la proteína de la microalbuminuria en pacientes con enfermedad renal crónica. El aclaramiento de la creatinina, aclaramiento urinario con inulina, esto ya casi no se utiliza, es más por estudio que por otra cosa, ¿no? La detección nosotros lo hacemos actualmente, hay varios métodos para medir el filtrado, dentro de los cuales, ¿cuáles son los que ustedes conocen? ¿Ah? El Cockcross, el MRD y el CKD. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Alguna vez lo escucharon? Ya, alguna vez creo que lo escucharon. Entonces, la ecuación de Cockcross es habitualmente que más se utilizaba en los años 80. Actualmente ya no. No se utiliza porque toma como factor de riesgo el kilogramo del paciente muchas veces. El peso del paciente y el peso no infiere mucho en la modificación. Luego vino el MRD, que es una ecuación en la cual se tomaba la edad del paciente, el peso del paciente, la albúmina del paciente, como factor de riesgo porque ante los pacientes que generaban disproteinemias. Pero muchas veces no infería tanto la pérdida de albúmina, la albúmina sobre la función renal. Y por ende se fue descartando, ¿no? Y actualmente nosotros lo que vemos es una nueva ecuación que es el CKD, donde toman el valor de la creatinina, la edad del paciente y el sexo del paciente. Porque es lo que nosotros vamos a ver. Mientras más edad, acuérdense que cada año nosotros perdemos 0.05% de la función del riñón. Entonces, a mayor edad, por ende vamos a tener menor cantidad de filtrado. En la actualidad nosotros medimos aquí la cistatina C sérica a todo paciente que habitualmente tenga problemas renales, porque es un marcador sérico de insuficiencia renal que depende si es que mejora precozmente, es algo agudo o es algo crónico. Pero en realidad yo no le hago gastar al paciente. ¿Ya? El aclaramiento de la urea, que nosotros medimos la tasa de filtración y ver con cuánto de urea tiene el paciente. Está filtrando el paciente para poder considerar si es que realmente es por filtración o por alguna patología previa que esté perdiendo orina. Pruebas que nosotros habitualmente utilizamos en los pacientes, que es el CKD-EPI, que
actualmente es el más utilizado, por tanto en las pruebas de interacción por las normas CADIO como la CADE. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta clase? Primero es identificar tempranamente la enfermedad renal crónica. Segundo, evitar las complicaciones de la misma, porque esas son las que, acorde a esto, nosotros vamos entendiendo mayor daño, mayor afectación y mayor riesgo de mortalidad. Frenar la progresión es la prioridad. Nosotros no podemos decirle al paciente con enfermedad renal crónica, lo voy a curar, porque no lo vamos a curar. Lo que vamos a hacer es frenar la progresión. Manejo de la comorbilidad o de la mortalidad también, porque con estas complicaciones como la hipertensión, como la osteodistrofia, como la anemia, generan complicaciones severas. Facilitar la transmisión para el paciente para una terapia de reemplazo renal, sí, porque si el paciente es urémico, tengo que darle asistencia para diálisis, sea hemodiálisis o sea diálisis peritoneal, o si hay la posibilidad de trasplantar. ¿Ya? Estos son los factores que ya lo vimos nosotros. La interacción habitualmente de la dieta que tiene que tener el paciente, como nosotros ya lo vimos, una dieta, primero la restricción proteica